leer. ¿Qué dice aquí? ¿Todos tienen Biblia? Bueno, vamos a leer. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Todos juntos. Y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Roguémosle al Señor que Él nos hable en esta noche. Señor Jesucristo, Padre mío, acudimos a ti en este momento para rogarte y suplicarte, por favor, que tú nos hables en este momento. Enséñanos, háganos entender, háganos comprender. Revélanos este misterio escondido, Señor, para la humanidad. Esos misterios escondidos, por favor, sean revelados a tu iglesia en esta noche. Usa mi vida, Señor, solo como instrumento en tus manos, y todo será para tu gloria. En tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Bueno, la Escritura nos habla habla el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él estaba todavía en su humanidad todavía, y habla del Consolador, habla del Padre, ¿no? Y también hace referencia de que el Padre y Él harán morada en los apóstoles, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Es un poco difícil de entender y comprender todo esto. Pero cuando uno va a las Escrituras, ellas son las que nos hace entender y nos confirma cuál es la verdad de todo esto, ¿no? Y a veces uno piensa, cuando el Señor Jesucristo dice, si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Entonces, ahí es donde las personas se confunden y piensan que el Consolador, ¿quién es? Él es el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, aparte del Consolador, que es el Espíritu Santo, entonces también está el Padre. Y aparte del Padre está el Hijo que está hablando. Entonces, humanamente es lógico, ¿no? Humanamente es lógico. Pero espiritualmente, nada que ver. Porque espiritualmente entendemos que hay un solo Dios, ¿no? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, Jesucristo está en su humanidad como hombre. Pero antes de ser hombre, ¿quién era Él? ¿Quién era? Vamos a leer en Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo. Verso 5 adelante. Dice así:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿A quién se humilló? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ver, ¿qué es lo que estamos entendiendo aquí? Vamos a analizar un poquito aquí cuando dice, el 6 dice, el cual siendo en forma de Dios. ¿Quién era? ¿Quién tenía la forma de Dios? ¿Quién tenía la forma de Dios? Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, antes de ser carne, antes de ser humano, ¿qué era Él? Tenía la forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? La palabra del Señor nos dice que Dios es espíritu. Eso quiere decir que Dios era espíritu. El Señor Jesucristo era espíritu. Él es Dios. Entonces, ese Dios toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que toma? Él decide venir a este mundo, ¿no? Pero para venir a este mundo tenía que hacerse semejante a los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir? ¿Cuál era ese deseo? El deseo de Él era salvar a sus criaturas. Y para esto tuvo que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó. Al despojarse tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿A quién se humilló? Uno tendría que humillarse a alguien superior a él. Si él tuviera un padre que es superior a él, tendría que humillarse a su padre. Pero aquí dice, se humilló ¿a quién? A sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque aparte de él no hay más nadie. Él es el único. Por eso se humilló a sí mismo. ¿Hasta qué punto se humilló a sí mismo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabemos por qué es que Él llegó hasta ese punto. Sabemos. Porque Él murió por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y esa es la mejor noticia para cada uno de nosotros, los seres humanos. Él murió por nuestros pecados. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, cuando pasa el tiempo, y enseña a sus discípulos, les habla a sus discípulos. Y los discípulos todavía, oigan, no habían entendido, no entendían todo lo que el Señor les hablaba. Pero Él les dice algo. El mundo dice que no le puede recibir. A ver, vamos a leer lo que dice ahí. Gloria a Dios. Donde hemos empezado a leer. Dice, vamos a analizar paso a paso. Primero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, ¿cómo podemos nosotros demostrarle a Dios que le amamos? Es fácil decir con la boca, no fácil expresar, no unas palabras agradables, es fácil decirle, Señor, te amo, Señor, te quiero. Uy, tú eres mi Dios y todo eso. Pero
¿De qué manera es que nosotros demostramos que verdaderamente le amamos a Dios? ¿De qué manera? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces eso tiene que ver. Entonces, de esa manera nosotros le estamos amando a Él. Y para guardar sus mandamientos tenemos que conocer sus mandamientos. Entonces, todo tiene su paso. Entonces, yo necesito averiguar cuáles son los mandamientos de Dios, para que de esa manera poner por obra y de esa manera yo demostrarle a Dios que verdaderamente yo le amo a Él. Ahora dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Mire, el cual el mundo no le puede recibir, no le puede tener. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Ahora, pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros. ¿Qué quiere decir mora con vosotros? Porque vive con ustedes. Me están viendo a mí. ¿Se dan cuenta? Mora con vosotros, vive con ustedes. Pero el mundo no me puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahora dice aquí, el Espíritu de verdad, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice? Y estará en vosotros. Aquí da a entender que todavía Él no está en ellos, sino está con ellos. Una cosa es decir con ellos y otra cosa es decir en ellos. ¿Eso qué significa? Que más adelante, el Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder con Él? Él tiene que regresar a lo que era antes, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Él? Él tenía que regresar a lo que era, a la forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? Es espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, luego de regresar allá, entonces tenía que venir a morar ya no con ellos, ya no al lado de ellos, sino a morar. ¿Qué quiere decir morar? A vivir en ellos. Eso es lo que dice aquí. Gloria al Señor, dice. Y dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Estaba morando con ellos. Y estará en vosotros. Estará en ustedes. Vivirá en ustedes. Y más adelante la palabra del Señor nos confirma a nosotros que nosotros somos ¿qué? Templo y morada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Jesucristo. Él está. Y Él es el que nos está mostrando en su palabra que Él es el que va a vivir. Ahora, en este tiempo, ¿quién es el que vive en nosotros? ¿Quién es el que mora en nosotros? Es Él, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gloria a Dios. Ahora, cuando dice aquí en el 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mire, el que tiene mis mandamientos y los guarda, eso es importante entender, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice? Otra vez, nuevamente, repite, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada
con Él. Ahora, ¿quién es su Padre? ¿Quién es su Padre? Entonces, ahí es donde viene la confusión. Pero nosotros sabemos que Dios es espíritu. Ahora, ¿quién es el que ha creado todas las cosas, los cielos y la tierra? Es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Y el Espíritu Santo, por esa creación, es Padre de la creación. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién es el Hijo? El Hijo es la manifestación del Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne. Hay mucha gente que no lo entiende esto. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado a entender, nos ha revelado este misterio escondido. Así es que para la iglesia del Señor, no nos complicamos nosotros, no nos complicamos. Hay mucha gente que está totalmente complicado. Pero ahora lo que nosotros necesitamos creer. Mire, lo que nosotros necesitamos creer. Mire, a Dios no le vemos. A Dios no le vemos nosotros. ¿Pero qué? Pero lo sentimos. Y otra cosa, es decir, nosotros vivimos por fe. ¿Por fe en qué? ¿En quién? Nosotros vivimos por la fe en su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces yo necesito creerle al Señor Jesucristo. Y si yo le creo al Señor Jesucristo, entonces yo tengo que aceptar, tengo que estar seguro de que si yo estoy guardando su palabra, yo estoy guardando sus mandamientos, yo vivo en Él, yo vivo para Él, entonces Él vive en mí. Ya no vivo, mire, ya no vivo yo, porque el hombre viejo murió. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y quién es Cristo? Es el Espíritu Santo que mora en mí. Eso lo dijo el apóstol San Pablo y yo también le creo eso. Entonces, ¿nosotros qué? Ya no vivimos para nosotros, ya vivimos para el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que yo tengo que creer. Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Ahora, hay algunos peligros. Vamos a tomar este punto. Vayan a San Lucas capítulo 11. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 11. Verso 24. Tenemos todavía tiempito. ¿Tenemos? Leamos lo que dice. El título dice: el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, léanlo: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que peor que el primero. A ver, ¿a qué se refiere? Entonces, esto nos tiene que dar amplitud para analizar esto y para creer en esto. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros, las personas, la iglesia, los hermanos, los que ya son salvos, los que ya son templo del Espíritu Santo, tienen que tener mucho ojo, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí habla del espíritu inmundo que vuelve, dice que, quiere regresar. ¿Eso qué significa? El Señor Jesucristo dice, el mundo no lo puede recibir a Él. ¿Por qué? El mundo no lo puede recibir a Él porque no le ve ni le conoce, ¿no? Le rechaza, se hacen la burla. Pero
Cuando una persona empieza a oír la palabra de Dios, entonces suceden milagros, los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Primero dice que Él nos abre los ojos del entendimiento, la palabra. Y luego dice que nos saca de las tinieblas a la luz. Y luego dice que de la potestad de Satanás a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando una persona escucha la palabra del Señor, entiende la palabra del Señor, entonces ya no quiere vivir esa vida pasada. Ya no quiere hacerle caso al espíritu inmundo y dice, y toma la decisión de decir, no, yo ya no vivo esa vida, así que el espíritu inmundo tiene que salir de esa persona. ¿Se da cuenta? Tiene que desocupar este lugar. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Dice que el Señor Jesucristo lava, limpia, santifica y, mire, lava, limpia y santifica. Entonces el cuerpo de la persona se convierte en una habitación limpia. Ya no está el espíritu inmundo. El espíritu inmundo tiene que salir. ¿Por qué? Porque la persona ya no quiere vivir esa vida, ya no lo quiere tener a ese espíritu inmundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién toma posesión de este templo, de esa casa, de esa habitación limpia? El Espíritu Santo, porque Él lo ha lavado, limpiado y santificado. Entonces, ¿qué sucede? Toma posesión de esa casa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también dice la palabra del Señor, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Contristar quiere decir que ya no lo quiere tener. ¿Se da cuenta? Ya está cansado, ya está aburrido, ya. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esos pensamientos? Porque descuidó su vida espiritual. Ya no se alimenta con la palabra de Dios, ya no ora, ya no viene a los cultos, ya. Entonces su mente, su corazón ya está otra vez nuevamente con la mirada al mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mundo lo está esperando con los brazos abiertos. Y cuando un creyente coquetea, ahí es el peligro. Por eso la palabra del Señor dice, no le deis lugar, resistidle. Pero hay creyentes cristianos que no han entendido o no han escuchado esto. Entonces ahí es una presa fácil para el mundo. El diablo anda, dice, como león rugiente buscando a quién devorar. Él es el tentador, él está tentando para hacer caer en sus trampas a los cristianos. Y hay cristianos débiles, hay cristianos que no tienen ese conocimiento, hay cristianos que no están fundamentados sobre esa roca que es el Señor Jesucristo, que su fe no está firme. ¿Qué hacen? Caen. ¿En qué caen? En pecado, desobediencia. ¿Se dan cuenta? Cae en pecado. Entonces, dice que la palabra del Señor nos dice que el pecado nos separa de Dios. Nos aleja de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo abandona esta habitación. El Espíritu Santo abandona este templo y ¿qué sucede? Entonces dice, el espíritu malo, inmundo que salió de esa habitación, se acuerda, como no, dice que anda por el mundo y como no encuentra un lugar donde reposar, se acuerda dónde estaba y dice, regresaré y veré a ver cómo está mi habitación donde yo vivía. Porque allá estaba feliz, estaba tranquilo. Y cuando regresa, ¿cómo lo encuentra esa habitación? Vacía. Está vacía. No está morando el Espíritu Santo, está vacía. ¿Y qué hace? Él dice, no, tenía miedo a entrar él solito, pero no entra él solito. ¿Qué hace? Dice que va
y va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Mire, 7 espíritus peores que él. Entonces, cuando regresan, ¿quiénes son los que toman posesión de esa habitación? Esos 7 espíritus. Ahora aquí dice la palabra, y el postrer estado de esa persona, ¿cómo es? Peor que el anterior. ¿Por qué? Porque ya son 7 espíritus, 7 demonios más malos que el primero que estaba ahí. Por eso entonces, por eso hay cristianitos que siguen en la farra. Cristianitos que están en adulterio, cristianitos que están en la fornicación, cristianitos que están viviendo su vida pasada. ¿Eso qué quiere decir? Que contristaron el Espíritu Santo de Dios y puede abandonar. Ya no es templo, ya no es morada. ¿Están entendiendo, amados hermanos? Y si el postrer estado de esa persona es peor que el anterior, tendrían que salir esos 7 espíritus. Y eso es algo serio. Entonces, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo a nosotros nos aconseja, nos advierte para que no le demos lugar. Entonces, yo tengo que entender, yo no puedo darle lugar al pecado. No, ya no le puedo dar lugar al diablo. Yo ya tengo que resistirle, ya tengo que decir, no. Ya, yo ni siquiera me pertenezco a mí. Mis deseos ya no son míos. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu le pertenecen a mi Señor Jesucristo. Uno tiene que estar firme, hermanos. Tiene que perseverar. No podemos jugar con la salvación. No podemos jugar. No. Mire, vamos a leer algo, a ver aquí en Santiago. Abran sus Biblias. Vamos a concluir con esto. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Está después de Hebreos. Santiago capítulo 1, verso 2. Vamos a leer lo que dice. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, ahí está, el 8. ¿Qué dice? El hombre de doble ánimo, ¿qué es? Es inconstante en todos sus caminos. ¿Se da cuenta? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, una persona que anda de esa manera, medio tibio, entre que sí, entre que no, una persona que no toma en serio la vida cristiana, está en peligro de extinción. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? ¿Cuánta gente han recibido al Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados? Cantidades. Pero ¿dónde están ahora ellos? Ellos han oído la palabra del Señor. Ellos se han alimentado de la palabra del Señor. Ellos han estado presentes aquí. Ellos han utilizado este altar. Han estado dirigiendo, han estado predicando. Pero ahora, ¿dónde están? ¿Por qué no regresan? Porque ya el Espíritu Santo abandonó esos templos, abandonó esos cuerpos. Y nosotros seguimos pidiendo por ellos. Y nosotros a veces seguimos visitándoles a ellos. Pero esos enemigos se han apoderado de esas personas
y no pueden quedar libres. Están nuevamente encadenados, nuevamente amarrados. Nosotros oramos, clamamos por ellos, pero ellos ni siquiera oran, ni siquiera leen, ni siquiera ya vienen a la iglesia. Por esa situación. Entonces nosotros que estamos aquí escuchando este consejo del Señor, se quede en nosotros. No podemos jugar con nuestra salvación, amado hermano. No, y no podemos andar como personas de doble ánimo. No, hay que estar seguros. Hay que estar seguros porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos a quién le estamos siguiendo. Sabemos que el Señor Jesucristo es el dueño de esta iglesia. El Señor Jesucristo es el dueño de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu. Ya no te pertenece a ti nada de lo que eres. Todo le pertenece al Señor Jesucristo porque Él nos compró a precio de sangre, a precio de sacrificio. Él lo pagó, Él pagó todo lo que nuestra deuda. Ahora nosotros somos libres en Él, ahora somos salvos en Él, ahora sí que tenemos vida eterna en Él. Por eso vivimos, con esperanza. Por eso vivimos felices, contentos y agradecidos con el Señor Jesucristo. Si otros cayeron, eso sea un ejemplo para no caer nosotros, hermanos. Porque retornar de eso, ay Señor, retornar de eso es algo difícil, muy difícil. Si ahora gente del mundo que no conoce a Dios, les compartimos la palabra del Señor y se comprometen, voy a ir. Les voy a visitar, quiero, pero hay que tener paciencia, ¿no? Algún día llegarán. Pero los hermanos, los que eran hermanos, ya no. Ahora, ni siquiera dice la palabra del Señor, ni siquiera ya les podemos decir hermanos. ¿Han leído eso? Ya no les podemos decir hermanos. A un fornicario, a un adúltero, ya no le podemos decir hermano. Porque ya ha pisoteado el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el Señor, ¿qué dice? No oren por ellos. Cuando ustedes oren por ellos, no les voy a escuchar. Eso es algo serio, amados hermanos. Bueno, estemos firmes. Nosotros estemos firmes. Sigamos para adelante. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pónganse en pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesucristo, Padre mío, agradecidos contigo por tu santa palabra, por tu santa presencia. Señor, somos templos